Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos aquí en CEPROFIS, le habla el licenciado Giancarlos Murillo del Centro Profesional de Fisioterapia en León y hoy tenemos de invitado al doctor Fernando Flores, que es especialista en ortopedia y ortopedia oncológica también, ¿verdad? Hoy vamos a estarles aclarando algunas dudas sobre los problemas de artrosis en rodillas, que es casualmente muchas veces ese dolor que a las personas no les permite caminar, que no les permite subir una grada. Cuéntenos pues un poquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace usted y dónde trabaja también? Bueno, muchas gracias por la invitación, Giancarlos. Sí, gracias por estar acá en CEPROFI. Es una nueva empresa que está incursionando en el tratamiento de las patologías musculoesqueléticas aquí en Nicaragua. Y en especial tengo entendido que han entrado bastante a León y eso es bastante bueno. Mi ocupación es la ortopedia y más específicamente la ortopedia oncológica, es decir, lo que se refiere a cáncer de hueso, pero también tratamos patologías no cancerosas. Y una de ellas, por ejemplo, son los dolores articulares, que se pueden presentar en diferentes partes del cuerpo: hombros, rodillas, cadera, columna vertebral. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a ocupar del dolor de la rodilla. Y lo que es algo más específico aún, una de las causas de dolor de la rodilla, como es la artrosis de la rodilla. ¿Bien? Bueno, doctor, ¿cuáles son generalmente esas causas que llegan a producir ese desgaste en la rodilla de la persona? Bien, me gusta el hecho de que ya lo estamos enfocando como desgaste de la rodilla, y es muy importante para los televidentes que nos quedemos con esto, pues lo que popularmente la población llama desgaste de rodilla es lo que médicamente nosotros llamamos artrosis de rodilla. ¿Ya? La rodilla puede doler por múltiples causas, desde el simple hecho de haber sufrido un golpe, o tener una inflamación, o haber hecho un mal movimiento. Pero cuando ya estamos en presencia de una patología que va alterando la función de la articulación y que va produciendo deterioro del cartílago, que es la superficie que cubre el hueso a nivel del gonce, entonces es cuando ya estamos en presencia de una artrosis. Así es. ¿Y qué lo puede causar esto? Esto lo puede causar, bueno, se dice que las causas de la artrosis son multifactoriales, es decir, tienen tanto causas genéticas que predisponen como causas ambientales que lo desarrollan. Entre las causas genéticas, por ejemplo, el sobrepeso, el caso de la obesidad, las desviaciones angulares. Hay pacientes que desde pequeños tienen rodillas que están desviadas hacia afuera o hacia adentro. Y entre las causas ambientales, el mismo trabajo, por ejemplo, el trabajar cargando peso excesivo. Esto contribuye a largo plazo a provocar deterioro del cartílago y de los meniscos, que son los amortiguadores naturales de la rodilla, produciendo que cada vez haya mayor daño, y al haber mayor daño inicia el dolor. Generalmente esta es una patología propia de pacientes mayores de 50 años. Es raro que se presente en edades menores. Así es. Generalmente, ahora actualmente estamos viendo muchas personas jóvenes que tienen desgaste de rodilla. Hay muchas personas que no llegan ya a los 40 años y están padeciendo de artrosis de rodilla. ¿Qué podría ser un predisponente para estos casos? Hay muchas personas que trabajan cargando peso. En nuestra población hay mucha población que no se dedica meramente al trabajo de oficina, sino al trabajo de campo, al trabajo en el mercado, a cargar objetos pesados, canastas, el estivar sacos, por ejemplo. Y cuando se está joven, uno piensa o se cree que lo puede todo. Hay que nuestros jóvenes muchas veces pasamos por algunos lugares, vemos que están descargando camiones y están con 2 sacos y dicen échenme el otro. ¿Ya? Es decir, creen que el cuerpo va a soportar toda esa carga. La puede soportar temporalmente, pero a largo plazo esto va a producir mucho daño, que va a producir desgaste en sus articulaciones, y las rodillas son las que soportan mayor carga de peso. Tan es así que normalmente si una persona pesa 70 kilos o 40 kilos, independientemente del peso que cargue, pero con el simple hecho de ir caminando, la carga de peso al que somete su rodilla es 1.5 mayor que la carga de peso a la que se somete estando de pie. Y si vamos corriendo, la carga de peso a la que se somete es 3 veces el peso del cuerpo. De ahí que si además le agregamos peso extra, el daño que estamos provocando es excesivo. Sí. Entonces, es sencillo. A veces yo
hago una comparación de un par de zapatos de una persona que se mueve de su casa a la oficina. En cambio, una persona que es deportista, ¿cómo gastaría más, verdad, un par de zapatos corriendo toditos los días? Se va a deteriorar más rápido. Hablando de la parte mecánica, ¿verdad? Aquí tenemos una rodilla donde se puede observar que hay esta parte celeste que son los meniscos, ¿verdad? Entonces, así es. En este caso, obviamente, aquí tenemos los meniscos que separan los dos huesos, ¿verdad? Que forman la articulación. Si estos meniscos se desgastan, el roce de estos dos huesos va a provocarle el dolor. En estos casos de la artrosis de rodilla, ¿cuáles son los tratamientos más actualizados que están dando resultados para no llegar incluso a una cirugía? Vamos a responder esta pregunta y después también ¿cuál sería el predisponente para ya llegar a una cirugía? Y como mencionaste hace rato, muchos pacientes jóvenes están presentando artrosis de rodilla. La artrosis de rodilla en un paciente joven generalmente está relacionado a haber sufrido un evento traumático, es decir, una caída, un mal movimiento, un esfuerzo. En el caso de los deportistas, por ejemplo, lo que mencionaste, el daño de los meniscos, es muy frecuente en los deportistas, sobre todo aquellos que se someten a deportes de impacto, como el fútbol, ¿verdad? Y los meniscos son el amortiguador natural de la rodilla. Cuando los meniscos se dañan, prácticamente queda apoyando hueso sobre hueso y eso deteriora la función de la rodilla y produce dolor. En sus momentos iniciales, desde el mismo momento en que el paciente está presentando dolor, debe buscar ayuda, porque la artrosis, una vez que se empieza la artrosis, tenemos que entender que esto es un proceso irreversible. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se va a detener. Y cuando la estamos comenzando, nosotros podemos calificar la artrosis en 4 grados desde el punto de vista radiológico. Y en el grado 1 y grado 2 hay mucho que se puede hacer. Sin embargo, ya cuando estamos en un grado 3, ya nos vemos con muchas limitaciones y en el grado 4, lamentablemente, lo único que puede resolver este problema es la cirugía. Entonces, aquí el reto está en cómo lograr que esas artrosis grado 1 y grado 2 no nos lleguen a un grado 4. Y hoy en día hay bastantes alternativas, desde la misma actividad física, es decir, una rodilla dolorosa, si está inflamatoria, debe guardar reposo, pero este reposo no es prolongado, ilimitado. Este reposo debe ser dirigido por un tiempo orientado por el médico. Y posterior a esto se debe reanudar la actividad física. Una articulación que permanece rígida se va a dañar. La vida de la articulación depende de la actividad, depende del movimiento, ya que sus principales nutrientes, al haber los movimientos de flexoextensión, fluyen interna y externamente hacia todos los componentes, ayudando a su nutrición. Pero si la dejamos estática, no va a nutrirse adecuadamente. Por lo cual, el principal tratamiento para evitar la artrosis es la actividad física. Como tal. ¿Ya? La actividad física como tal, ya sea esta marcha, no correr, caminar lentamente, o ejercicios en agua, como el uso de piscinas, o la bicicleta estacionaria. Pero si a pesar de todo esto, si la molestia no resuelve con las alternativas que el paciente ha buscado por su propia cuenta, debe buscar ayuda profesional, en este caso ayuda médica o ayuda de fisioterapia. Generalmente, si está en la etapa 1, etapa 2 de la enfermedad, va a ser evaluado por un médico, quien se va a dar cuenta de que puede mejorar con medicamento analgésico y con fisioterapia. Yo pienso que una de las principales recomendaciones para las personas que nos vean es que cuando inicia un problema de dolor en la rodilla, es necesario hacerse una evaluación clínica y no dejarla pasar para tanto tiempo, porque muchas veces han venido personas a hacerse una evaluación que solamente sienten un dolorcito en la rodilla y cuando se les manda a hacer una radiografía encontramos un sarcoma. ¿Se ha visto esos casos, no? Así es, sí, es uno de los factores de hallazgo incidental, se podría decir,
Es decir, que el paciente sufre un dolor en la rodilla, que sufrieron una caída en la escuela, como consecuencia del cual la mamá lo lleva al médico, les hace una radiografía y se puede descubrir un tumor o un sarcoma, como dijo Giancarlo, que el sarcoma estamos hablando de un cáncer de hueso. Pero, y es aquí uno de los grandes tabúes que existe. Muchas veces nuestra población cree de que el tumor se originó posterior al golpe. Y generalmente esto no es así. El golpe ayuda a descubrir el tumor, es decir, el tumor ya estaba ahí, pero con el golpe se hizo necesario hacer el examen que nos ayuda a descubrir el tumor. Entonces, para volver a nuestro principal enfoque sobre la articulación y el desgaste, esto lo incluí porque a veces es importante saber diagnosticar perfectamente que estamos ante un desgaste de rodilla propiamente, para que sepamos cómo utilizar las herramientas necesarias, ya sea farmacológicamente o en la parte de la rehabilitación. ¿Cuáles son los tratamientos que se pueden hacer antes de llegar a una cirugía? Bien, siempre que estamos ante la presencia de un dolor articular, si este apareció de forma espontánea, es de mayor preocupación que el dolor que apareció posterior a un trauma. Un dolor que aparece posterior a un trauma, si no hay hematomas, si no hay inflamación, si no hay ningún signo de alarma, enrojecimiento, calor local, etc., muchas veces los padres o el mismo paciente lo trata en casa. Pero si después de 48, 72 horas no se experimenta una mejoría en la cual el paciente se sienta satisfecho, debe buscar atención médica. Así es. ¿Ya? Debe buscar atención médica, y es durante la atención médica que se va a esclarecer la causa del dolor. Porque esta causa del dolor puede ser inflamatoria, puede ser por ruptura de alguna estructura de tejidos blandos como los ligamentos o los músculos, puede ser por un daño circulatorio, o puede ser, como el caso que nos ocupa hoy, un desgaste de la rodilla, como la artrosis. Ahora, si ya estamos en presencia de una artrosis, que es algo que nos vamos a dar cuenta una vez que obtengamos los estudios radiológicos después de haber evaluado clínicamente al paciente, si ya estamos en presencia de una artrosis, es importante clasificarla. ¿Qué grado de artrosis tenemos? Para, dependiendo de ella, así va a ser el tipo de tratamiento. En cuanto a los tratamientos farmacológicos, que son los tratamientos tradicionales, tenemos tratamientos farmacológicos con efecto a corto plazo, como son los analgésicos y antiinflamatorios, cuyo uso debe ser indicado exclusivamente por el médico, ¿verdad? Ya que no son medicamentos inocuos, siempre tienen efectos adversos. Y también tenemos los medicamentos que tienen efecto a largo plazo, como los protectores del cartílago. En este caso tenemos medicamentos que se pueden utilizar por vía oral, como la glucosamina, condroitin, colágeno, con medicamentos que se pueden aplicar directamente a la articulación. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, de la aplicación de ácido hialurónico intraarticular, o hoy en día hay diferentes alternativas como la ozonoterapia, que ha sido muy útil para el control del dolor, y se ha visto que radiológicamente hay mejoría de las características o de los signos radiológicos de artrosis. O también lo otro viene siendo las terapias con células madre, que eso aún no lo tenemos acá en León, pero ya estamos haciendo aplicación de plasma rico en plaquetas, que ayuda mucho a mejorar la sintomatología. Oiga bien, a mejorar la sintomatología, porque estamos hablando de una patología que es irreversible. Por eso es muy importante que sepamos diferenciar ante qué patología estamos, si es una artrosis o si es alguna otra, como una lesión tendinosa o ligamentosa. La pregunta del millón que nos hacen los pacientes siempre que vienen y van a iniciar un plan de tratamiento es: nunca más voy a sentir dolor. Y ahí se ve uno en esa posición de explicarles a ellos, ¿verdad?, de que después de una lesión que ya se considera, ¿verdad?, el desgaste de la articulación como una lesión irreversible, lo que se hace con el plan de tratamiento, donde nosotros generalmente acompañados con todo el tratamiento del especialista, como es su caso, y aplicando los medios
que ahora existen de tecnología como magnetoterapia, láser de baja potencia, si es el caso de necesidad de utilizar ozonoterapia o plasma. Lo que vamos a hacer con esto es aumentar la calidad de vida de estas personas, que puede llegar a ser muy considerable, pues, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad del problema, porque ya había mencionado usted que hay 4 fases, ¿no? Así Entonces, es importante que las personas ahorita, ¿verdad?, entiendan que en cuanto más temprano se busquen la atención, mejores resultados se pueden obtener. Efectivamente, así es. A nosotros como médicos nos encanta operar y hacer una cirugía con una artrosis de rodilla de grado 4 y poder hacer una cirugía de prótesis de rodilla nos encanta, ¿eh? Sin embargo, cuando estamos ante esto es porque todas las otras alternativas de tratamiento han fracasado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hemos fallado en el tratamiento del paciente, ¿ya? Si nosotros hubiésemos llevado el tratamiento de forma adecuada desde el inicio de la enfermedad, muchos pacientes podrían evitar una cirugía de prótesis de rodilla, ¿ya? Obviamente no todos, porque hay por las mismas características, hay casos en los cuales la patología va a avanzar a pesar de todo lo que hagamos. O puede ser que también hay casos de pacientes que tienen asociados otros problemas o patologías. Por ejemplo, una persona que es hipertensa, que es diabética, que tiene falta de circulación sanguínea, que tiene varices por todas las rodillas y las piernas. Esas personas obviamente va a ser más complicado poder hacerle una cirugía. Entonces, y está la otra parte también, donde la misma persona, a pesar de que tenga un grado 4, no quiere operarse. Exactamente. Y es para este tipo de pacientes que tienen este tipo de comorbilidades, es decir, otras enfermedades que crean una contraindicación no absoluta, sino más bien relativa, es decir, que por estos factores de riesgo someterlos a una cirugía de prótesis puede ser sumamente peligroso. Entonces existen alternativas para estos pacientes. Así es. Sí, bueno, pues aquí en CEPROFIS nosotros estamos tratando de, en compañía de su apoyo, ¿verdad, doctor?, de llevar un tratamiento equilibrado, muy integral, donde el paciente pueda recibir a tiempo, si es necesario, un tratamiento farmacológico que complemente todo en sinergia los tratamientos alternativos de medicina de rehabilitación física. Pero sin embargo, aún así, lo que nosotros queremos enfocar es que las personas tienen que buscar, la mejor solución sería que con tiempo se busquen cómo poder mejorar ese problema de que no avance a tanta gravedad, ¿verdad? Y que se pueda llevar una vida mucho más cómoda de las personas que tienen este problema. Y si ya lo tienen, ¿verdad?, y no saben que el problema está tan grave, pues entonces también que busquen soluciones. ¿Usted cuáles serían los consejos que le daría a las personas para que si están teniendo un problema de dolor y no pueden caminar? Porque hay mucha gente que tiene hasta 70 años y nunca fueron donde un médico. Así es, muchas veces nos llega a la consulta pacientes de más de 70 años, a los cuales ya llegan a una etapa avanzada de la enfermedad y en las cuales la única alternativa podría ser incluso una cirugía de prótesis de rodilla. Y algunos pacientes nos han comentado de que sí les habían hablado de ese tipo de cirugía, pero que tal vez les habían dicho que era una cirugía muy peligrosa por su edad y que no se la podía hacer porque estaba muy mayor. Esto es realmente un error, porque la cirugía de prótesis de rodilla es una cirugía para pacientes mayores, no es una cirugía para pacientes jóvenes. De hecho, se prefiere hacer una prótesis de rodilla en pacientes de más de 60 años. Hay casos en los cuales, como por ejemplo en los tumores de hueso, en los cuales el hueso está totalmente destruido, que constituyen una excepción y tenemos que hacer una cirugía de prótesis, aunque el paciente no haya llegado a esa edad. Okay. Pero
La cirugía de prótesis es una cirugía para pacientes mayores. Si el paciente tiene 70 o 80 años, esto no es una contraindicación para hacer una cirugía. Más bien, la cirugía puede ser la única alternativa que le haga mejorar su calidad de vida. Así es. ¿Y cuál sería el pronóstico del tratamiento cuando se hace una cirugía? El pronóstico no solamente depende de la cirugía, sino también depende del paciente que tengamos enfrente. Si tenemos un paciente con buena nutrición, es decir, no está ni de sobrepeso ni desnutrido, esto implica que metabólicamente su respuesta y su cicatrización posiblemente esté muy bien, ¿ya? Que si no es hipertenso, que no sea diabético, ¿verdad? Todo esto nos facilita o nos predispone a una buena evolución, que no sea cardiópata, que no sea neumópata, es decir, que no tenga problemas de neumonía, insuficiencia respiratoria o insuficiencia renal. Todos estos son detalles que en sí no constituyen una contraindicación para hacer la cirugía, pero sí son factores que debemos de tomar en cuenta para evaluar hasta dónde vale la pena o hasta dónde esta cirugía va a ser más beneficiosa que perjudicial para el paciente. Siempre tenemos que evaluar, antes de una cirugía, evaluar todo el sistema del paciente, tanto pulmonar, respiratorio, cardíaco, renal, etcétera, y evaluar si está apto para ser sometido a una cirugía. Y una vez hecha la cirugía, igualmente estos pacientes necesitan rehabilitarse para volver a su vida normal. Me encanta esa pregunta, porque de hecho todo paciente que se somete a una cirugía de prótesis de rodilla debe hacer rehabilitación, no solo después de la cirugía, antes de la cirugía debe hacer rehabilitación, porque mientras mejor calidad de músculos tengamos, más fácil va a ser su recuperación posterior a la cirugía. No es lo mismo operar a un paciente que tiene 3 meses de estar incapacitado en una silla de ruedas a un paciente que tiene 3 meses de estar en fisioterapia preparándose para recibir su prótesis. Sí, efectivamente, muchas veces, en alguna ocasión escuché un ortopedista decir que cuando él hace una buena cirugía, el paciente no necesita rehabilitación, pero realmente la sinergia entre una buena cirugía, donde el médico hace un excelente trabajo, luego ese trabajo se puede caer si no se tiene una buena rehabilitación, porque la articulación se podría pegar, ¿verdad? La adherencia que se forma por la cicatrización, la disminución de la atrofia muscular, la falta de circulación que podría haber por la falta de movimiento, y todo eso generalmente ahí es donde se complementa toda esta parte de la rehabilitación con un excelente trabajo de un cirujano, como en el caso suyo, ¿verdad? Y de muchos más que hacen este tipo de tratamientos de reemplazos de rodillas también. Así es. Todas las patologías, y no solamente en el proceso artrósico, no solamente en un postquirúrgico, todas las patologías del sistema musculoesquelético que nos permiten la movilidad, la actividad física y nuestro trabajo, tienen que ser abordados siempre. Hay 3 tipos de personal que atienden al sistema musculoesquelético. Recordemos, las enfermedades crónicas, el reumatólogo, las patologías musculoesqueléticas y articulares que requieren algún tipo de cirugía o procedimiento, el cirujano ortopédico, y las patologías que ameritan tratamiento conservador o en algún momento han sido sometidas a procedimientos quirúrgicos, siempre necesitan rehabilitación. Es decir, somos 3 los tipos de personal que abordamos esto, y la fisioterapia, la reumatología y la ortopedia tienen que ir de la mano en este tipo de pacientes. Sí, bueno, ya hemos llegado básicamente al final de esta entrevista, porque se puede seguir hablando muchísimo más, ¿verdad? Y vamos a dejar para más adelante tocar otros temas importantes, porque ya vamos a ver qué nos dice la gente, ¿verdad, doctor? ¿Qué temas les gustaría a lo mejor darse un poco más de aclaración con sus dudas? Y muchas gracias, doctor, por la oportunidad de brindar, ¿verdad?, esta entrevista, y a todas las personas que lo van a ver. Así que ya como último consejo,
También, bueno, hay que mencionar que el doctor está trabajando aquí en CEPROFIS también con nosotros de la mano, así que pueden hacer las consultas con él aquí a los teléfonos nuestros que van a aparecer ahí en pantalla, y además también al celular del doctor que vamos a poner ahí también en pantalla. Así que muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor Carlos. Esperamos que nuevamente se repita esto, ¿verdad? Claro, siempre que podamos apoyar el beneficio de nuestros pacientes, pueden contar conmigo. Ok, gracias.